Buenos días, jóvenes. En la clase de métodos numéricos, hoy vamos a hablar de algoritmos y aproximaciones. ¿Qué es un algoritmo? Es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Los algoritmos son una herramienta para resolver problemas, pero antes de elaborar un algoritmo, tenemos que analizar el problema que tenemos. Saber cuáles son los datos con los que contamos, qué datos conocemos, variables, cuáles son, cómo se aplican, cómo se resuelven, y en función de eso se diseña un algoritmo. Una vez que el algoritmo es diseñado, entonces nosotros podemos apoyarnos de una herramienta de software para obtener las soluciones aplicando ese algoritmo. ¿Qué características debe de tener un algoritmo? Un algoritmo debe de ser preciso, quiere decir indicar el orden de realización de cada paso. Tiene que ser definido, si se sigue 2 veces, obtener el mismo resultado cada vez. Y tiene que ser finito, es decir, debe tener un inicio y un final. ¿Qué actividades de las que realizan diario consideran ustedes que pueden ser escritas en un lenguaje algorítmico? Por ejemplo, las actividades repetitivas, tomar una clase, ir al trabajo, hacer la comida. ¿Cuáles de todas esas actividades que realizan en el día pueden ser consideradas para escribir un algoritmo? Los algoritmos pueden ser de 2 tipos, cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras. Por ejemplo, el procedimiento para llenar un formato en línea. Ese procedimiento puede ser explicado mediante un diagrama de flujo. Los cuantitativos son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos de un proceso. Por ejemplo, el cálculo del salario de un trabajador puede ser escrito en un pseudocódigo y pasarlo a un lenguaje de programación para que el salario se calcule de manera automática para varios trabajadores. Existen 2 tipos de herramientas de programación que son utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos. Una es el diagrama de flujo. Es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados en el diseño de un algoritmo están normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI, y los más frecuentemente utilizados se muestran a continuación. La idea de poder crear un diagrama de flujo para explicar un procedimiento es que se utilizan los símbolos normalizados porque aquí en China los símbolos significan lo mismo. El símbolo de terminal significa lo mismo en cualquier parte del mundo. El símbolo de entrada y salida igual, el símbolo de decisión igual. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Que cuando ustedes convierten un procedimiento a un diagrama de flujo, este procedimiento sea muy fácil de entender por cualquier persona. Este es un ejemplo muy sencillo, cuando se quema un foco o una lámpara. ¿Cómo debes hacerle para saber cómo resolver el problema? Este ejemplo, así de simple, puede parecer cualquier cosa, pero si tú no lo elaboras de manera gráfica en un diagrama de flujo, es más difícil que las demás personas lo entiendan. Entonces, el chiste del diagrama de flujo es que la comprensión de un problema, de la solución de un problema, sea más sencilla para todos. La siguiente herramienta para elaborar un algoritmo es el pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares a los lenguajes de programación. Se conocen como palabras reservadas. A continuación vemos un ejemplo en el que dice calcular la paga neta de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos. El algoritmo se escribe así. Número 1. Leer horas, tarifa y tasa. Número 2. Calcular paga bruta es igual a las horas por la tarifa.
calcular impuestos es igual a la paga bruta por la tasa. Calcular paga neta es igual a paga bruta menos impuestos. Visualizar paga bruta, impuestos y paga neta. ¿Qué se hizo en este algoritmo? Bueno, para empezar pedía calcular la paga neta del trabajador, conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y el impuestos ya lo conocemos. No es un dato que necesitemos calcular. Es un dato o son variables que ya tienen un valor definido. Por eso solamente en el número 1 se lee cuánto valen las horas, cuánto vale la tarifa y cuánto vale la variable tasa. Luego, en el proceso se van a calcular la paga bruta, los impuestos y la paga neta. Para calcular la paga bruta vamos a multiplicar horas por tarifa. Para calcular los impuestos vamos a multiplicar paga bruta por tasa. Y para calcular la paga neta vamos a restar la paga bruta menos los impuestos. Y posteriormente vamos a visualizar los resultados de paga bruta, impuestos y paga neta. Si se dan cuenta, el algoritmo es muy sencillo. Y el chiste de este algoritmo precisamente es ese, que con pocos pasos y siendo definidos y claros, podamos resolver el problema que se nos presenta. ¿Cómo convertirías este algoritmo en un diagrama de flujo? Ahora, analicen el siguiente ejemplo. Calcular el valor de la suma de 1 más 2 más 3 hasta el 100. En la descripción se explica cómo se realiza. Intenten ahora convertirlo en un diagrama de flujo. ¿Qué son las aproximaciones? Los métodos numéricos que se abordarán en el curso son relativamente sencillos. Nos permiten obtener aproximaciones de los datos que se necesitan para tomar alguna decisión. Para esto es necesario conocer los tipos de errores a los que podemos enfrentarnos durante el desarrollo de los mismos para entender a qué se refieren los autores en cada uno de los casos. Si recuerdan, cuando hablamos de modelos matemáticos, les decía que podemos establecer un modelo matemático para cualquier cantidad de problemas complejos que necesitamos resolver. Pero esto no quiere decir que obtengamos la solución exacta a lo que estamos buscando. Siempre vamos a obtener una aproximación a un dato real. Por ejemplo, predecir el comportamiento de la bolsa de valores es eso, una predicción. No podemos saber exactamente cómo se va a comportar el Producto Interno Bruto y el dólar. Sabemos predecirlo. Si utilizamos un modelo matemático adecuado, podemos predecirlo, pero no sabemos exactamente cuál es el resultado o el valor real que va a tener el dólar en una semana. Sí sabemos la aproximación, no sabemos el dato real. Eso es una aproximación. A eso se refiere el tema de aproximaciones. Posteriormente vamos a ver más ejemplos para que nos quede un poco más clara esta definición. Nos vemos. Saludos.